lección del día número 1 de la consagración a San José. Básicamente, esta es una etapa introductoria. Les voy a explicar cómo funciona la consagración. Esta consagración está construida en base a las letanías de San José. En este momento no las hicimos porque por tiempo pues no alcanzamos, pero en las próximas sesiones donde yo envío el rosario antes de este video, la idea es que ustedes acompañen sí o sí las meditaciones del día a día con el rosario. Dentro del rosario, dentro de ese video del rosario, está lo que acabamos de hacer más las letanías a San José. Las letanías básicamente son los roles o asignaciones que desde la Iglesia Católica a través de los años le han dado a San José para poder, digamos, caracterizar o elevar un poco más la imagen tan importante que San José debe tener sobre nosotros, ¿cierto? Y lo que San José también debe representar para la Iglesia y para el mundo entero. Uno de los objetivos más grandes que tiene la consagración de San José, y esto debe ser una información muy clara para las personas que están viendo esta transmisión y para las personas que van a ver más adelante este video, es que nosotros tenemos como propósito volvernos verdaderos adoradores eucarísticos. Debemos entender que uno de los objetivos principales que San José tuvo durante toda su vida fue precisamente eso, dar a conocer a su Hijo Jesucristo y que las personas se enamoraran verdaderamente de su Hijo Jesucristo, donde básicamente José y María cumplen, aparte de ser los roles más importantes en la historia de la humanidad, de ser los padres del Redentor, padre y madre de Jesucristo. También hay otro rol fundamental donde ellos desde su humanidad lograron alcanzar esa perfección cristiana, esa perfección como cristianos, donde básicamente todo lo que quiere el Señor para la vida de todos sus hijos es que tratemos de seguir el ejemplo de San José y de María. Por supuesto que Jesucristo en su humanidad también fue el ejemplo perfecto y verdadero y es el ejemplo que debemos seguir, pero parte de nuestra humanidad también necesita esa asistencia y por eso tenemos dos imágenes fundamentales que fueron José y María, que conforman todo lo que conocemos como la Sagrada Familia. Si esto no fuera importante, mis hermanos, les aseguro que el Señor tranquilamente pudo haber evadido esto y pudo haber enviado a Jesucristo, pudo haber venido el Señor en una hora de fuego, en un meteorito, o pudo haber salido de la tierra, o apareció de la nada y listo. Porque para el Señor nada es imposible. Pero el Señor quiso hacer las cosas bien y quiso venir a través de una familia. Lo que hace que la familia, la conformación natural de la familia, se vuelva algo sagrado para nuestras vidas y para el mundo. Y San José y María cumplen un rol fundamental como intercesores ante Jesucristo de parte de nosotros. ¿Por qué? Día número 1. ¿Por qué consagrarse a San José? Cuando Dios desea elevar a un alma a mayores alturas, la une a San José dándole un gran amor por el buen santo. San Pedro Julián Eymar. ¿Quiénes quieres ascender a mayores alturas en la vida espiritual? La consagración de San José lo logrará. Muchos cristianos se han consagrado a la Virgen Santísima María para unirse más a Jesús. Sin duda, la consagración a María es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu vida espiritual. Lo esencial de la consagración mariana es que te ayuda a convertir en otra María para Jesús, es decir, en una compañía fiel, amorosa y confiable del Salvador. La consagración a San José tiene un efecto similar. La consagración a San José te ayudará a convertir en otro José para Jesús y María. Es decir, cuando te entregas totalmente a Jesús, te conviertes en una compañía fiel, amorosa y confiable de Jesús y María. En el Nuevo Testamento leemos que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Bajo el atento cuidado de sus padres, ese crecimiento también puede sucederte si te encomiendas al cuidado paternal de San José. San Bernardo de Claraval explica en qué consiste esto. ¿Quién y qué clase de hombre fue este bendito José, que por su nombre se puede deducir que excepcionalmente mereció ser tan honrado que se lo reconoció y llamó el Padre de Dios? Esto se puede inferir en su propio nombre, cuyo significado es el que hace crecer. San José es, pues, el que hace crecer. No solo te ama paternalmente, sino que tiene el poder de hacer la presencia de Dios en tu vida, de hacer crecer la presencia de Dios en tu vida y elevarte a mayores alturas en tu vida espiritual. Durante siglos, este secreto de San José estuvo oculto. Aunque los santos, los místicos de un puño de papas lo sabían, ahora te toca a ti descubrirlo.
Ahora es el tiempo de San José. La iglesia del mundo tiene una gran necesidad de San José. Lo necesitamos para que nos ayude a regresar al amor de Jesús y para llevar una vida llena de virtudes. Asimismo, necesitamos desesperadamente la protección de San José. La familia, que es el fundamento de la sociedad, se encuentra bajo ataque. La familia de Dios, la Iglesia Católica, también sufre ataques violentos del mundo, de la carne, del demonio y de algunos de sus propios hijos. Necesitamos que San José nos proteja. Él es nuestro amoroso y misericordioso Padre Espiritual, un hombre santo, fuerte y siempre dispuesto a ayudar. San José está unido eternamente a Jesús, a María y a la Iglesia. Así como protege a la Sagrada Familia, nos protegerá a nosotros siempre que nos encomendemos a su corazón paternal y a sus cuidados espirituales. San José es tu Padre espiritual. Todos los hijos se parecen a sus padres, y si tú eres hijo de San José, tienes que pertenecer a él, especialmente por la imitación de las virtudes y por su fidelidad a Jesús y María. San José cumple un rol vital, es dador de vida. En nuestro crecimiento espiritual y nuestro bienestar, esta es la esencia de la consagración a San José. El beato Guillermo José Chaminade lo explica muy bien. San José no fue un instrumento pasivo en la gran obra de nuestra salvación. Cumplió un rol muy activo y por ese motivo fue parte de los consejos misericordiosos de la sabiduría encarnada. El amor misericordioso de Dios te dio a San José para que sea tu Padre espiritual. ¿Estás listo para ascender a mayores alturas de vida espiritual? ¿Estás preparado para acercarte más a Jesús y María, para vivir y crecer en la virtud? Entonces, a buscar a José. Nos vamos a consagrar a San José. Pondremos a sus pies todo lo que somos y todo lo que tenemos. San Pedro Julián Eymar. Muy bien, mis hermanos. Esta es la meditación del día número 1, donde básicamente vemos una breve introducción de cuáles son los motivos para consagrarnos a San José. Como van a poder ver, esta es una consagración un poco más corta comparada a la anterior del libro morado, que es más desarrollada, más íntima, más personal. En esta consagración nos vamos a dar la oportunidad de conocer a mayor nivel de detalle quién fue San José, ¿cierto? Desde la inspiración que recibieron los santos, desde la inspiración que recibió la Iglesia Católica, cuál fue ese rol fundamental que cumplió San José y qué rol fundamental va a empezar a cumplir San José en nuestras vidas. Aquí lo hablo muy claro y es que San José, en medio de su silencio, en medio de su prudencia, en medio de su rol como Padre de Jesús y en medio de su rol también, como nos lo explicaban, que es aquel que hace crecer, no le interesa destacar, no le interesa que la semilla que sembremos sea de Él y tampoco lo correcto. Toda nuestra oración, atención y el centro de nuestras vidas debe ser Jesucristo, pero ese proceso de consagración a San José nos permite precisamente eso, aprender a ser fieles y amorosos como lo fue Él a su Hijo y a su esposa. Asimismo seremos nosotros, fieles y amorosos a Jesús y a María. Donde ahí está el puente verdadero, ahí está construida toda la arca de la alianza que hay entre Dios y el hombre. Recuerden que el Señor está enfrente de Dios Padre, intercediendo por todos nosotros. Y María está detrás de su Hijo, intercediendo por nosotros. Porque, piénselo por un momento, díganme qué puede negarle Jesús a su madre y a su padre, quien lo cuidaron, quien lo protegieron, quien lo fusaron hasta el momento en que inició todo su camino en la vida pública. Nada le puede negar Jesús a José y María. Para también nutrir un poco más todo ese proceso de introducción, creo que la mejor forma es a través de los testimonios y los casos reales. Y yo quiero compartirles para quienes no sepan un poco de mi testimonio. Cuando yo me encontré con San José, me encontré con una realidad completamente diferente. Logré entender que el encuentro con el Señor viene precisamente desde ahí, parte del silencio y parte de la prudencia. Logré entender en que viene reflejada verdaderamente la humildad del corazón de cristiano. La humildad va mucho más allá de simplemente guardar silencio, agachar la cabeza o ser el más sencillo, ¿no? La humildad va mucho más allá. La humildad es cuando nosotros tenemos la certeza de que en nuestros corazones nació la necesidad verdadera de ir a Jesucristo. Y San José siempre fue un hombre, según nos cuentan nuestros beatos y nuestros santos, que toda su vida se consagró y caminó para vivir y servir por el Señor, para esperar el plan. Inclusive, muy probable, él también sabía de alguna forma que le iba a llegar su momento, un llamado fuerte. Inclusive, muchos historiadores cuentan que
San José, los padres de San José ya habían recibido una anuncio donde San José iba a ser el padre de un Salvador. Y San José preparó toda su vida y todo su camino para formarse como ese hombre que iba a ser custodio de ese Salvador, solamente que no sabía exactamente cómo iba a ser diseñado ese plan, pero se consagró completamente a Dios desde su juventud. Consagró su virginidad, consagró su castidad, consagró su vida, su trabajo totalmente para poder servirle al Señor y poder cumplir uno de los ministerios más importantes, que es el ministerio de la salvación. Y cuando yo me encontré, mis hermanos, con toda esa espiritualidad josefina, logré tener un encuentro verdadero con Dios Padre, porque en mí solamente abundaban situaciones muy mundanas, muy del mundo. Yo caminaba completamente ciego por el mundo, acoplado completamente al dinero, al trabajo, a la complacencia física y personal que todos buscamos a diario. Vivía sometido a ese sueño letárgico que solamente me tenía distraído de la voluntad y los planes que el Señor tenía para mi vida. Cuando conocí a San José, logré despertar de ese sueño letárgico y encontrarme con una realidad completamente diferente. Entender, por ejemplo, que la castidad es una virtud que nos permite a nosotros construir un proyecto de santidad y es una virtud que nos acerca mucho más al Padre. Pero asimismo también es una virtud que debemos trabajar en el día a día y San José como obrero, como artesano, como trabajador, también como un hombre prudente y justo, trabajaba día a día esas virtudes, virtudes que le iban a acercar completamente a la verdad que era el camino de Jesucristo. Y así mismo me pasó a mí, mis hermanos. Un momento en mi vida donde estaba completamente devastado, donde estaba triste, depresivo, donde no tenía ganas de vivir, donde simplemente estaba desorientado por muchas situaciones que pasaron en mi vida y que pasan en mi vida. Me encontré con San José. Yo solamente le pedí al Señor un ejemplo de vida cristiana y tenía esa necesidad, necesitaba un camino de vida cristiana porque tal vez ya conocía mucho la palabra, ya conocía muchas cosas de mi vida, pero yo personalmente necesitaba una asistencia adicional y esa asistencia llegó de la persona menos esperada, que fue San José, donde en el momento en que lo conocí, que fue a través de una película que se llama Corazón de Padre, logré ver lo que el Señor realmente quiere para mi vida y para la vida de todos sus hijos. San José y María son la perfección de lo que nosotros debemos alcanzar desde nuestra humanidad para ser agradables a nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que el Señor en su humanidad pues también fue perfecto y es el ejemplo que debemos seguir porque Él lo dice en su palabra. Sean santos como yo lo soy. Pero el Señor obviamente acompañaba y asistía de su divinidad como verdadero Dios. Claro, se le permitía mucho más cumplir este propósito. Pero Él en su misericordia y siendo conocedor de nuestra verdadera mundanidad y de nuestra naturaleza pecadora, nos asignó a estas dos personas, a estos dos santos, a nuestra Reina de los cielos, a San José, patrono de la Iglesia Católica del mundo, para que también miráramos ese ejemplo cristiano y pudiéramos caminar detrás de ellos, siguiendo sus pasos, para poder llegar a la luz y a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y alcanzar la salvación. Y cuando vi esa película, me encontré con esa realidad. Y me encontré con una realidad y es que yo era todo lo contrario a lo que Dios quería en mí. Y mis hermanos, cuando empecé a construir mi corazón conforme a la voluntad del Señor, cuando empecé a construir mi propósito de santidad, que era conformar un corazón de padre, o que es más bien conformar un corazón de padre, mi vida empezó a dar un vuelco. En mí empezó a reinar la paz, la tranquilidad, en mí empezó a venir todas las gracias y virtudes especiales directamente del reino de los cielos, y el Señor empezó a cumplir un plan poco a poco en mi vida. Un ministerio de evangelización empezó a nacer, empezó a crecer, una posición en todo este proceso de evangelización empezó a ser muy diferente para mí. Empecé a recibir de alguna forma un entendimiento de la palabra completamente diferente, pero más importante, un entendimiento del día a día, de la vida, un entendimiento sobre mi familia, sobre mi hogar. Empecé inclusive a sentirme un poco más sabio por muchas cosas, por muchas razones que me permitieron empezar a tomar decisiones diferentes. Y la sabiduría parte de eso, no parte para los demás, no parte para destacar. La sabiduría parte para saber qué camino elegir. Así como San José, que en ningún momento titubeó cuando el Señor le hablaba. La sabiduría parte de eso, mis hermanos. Cuando escuchamos con amor y con verdad la palabra de Dios. Esa es la verdadera sabiduría. Cuando el Señor te habla y lo escuchas y elige seguir ese camino que el Señor te está marcando, ahí está la verdadera sabiduría. Y el entendimiento te permite poder saber los momentos en que el Señor te está hablando a ti directamente.
Y eso empezó a pasar en mi vida. Empecé a tomar decisiones diferentes. Empecé a renunciar completamente a situaciones, hábitos que yo estaba viendo en el día a día. Renuncié completamente a las situaciones, a las salidas, a las fiestas, al licor, a hábitos malsanos que tenía. A empezar a ser inclusive más ordenado en mi habitación, en mis cosas personales, en mi vida personal. Todo empezó a transformarse, a cambiar. Muchos temores y miedos empezaron a alejarse de mí, porque a través de esa custodia y de lo que San José puede hacer en tu vida, que básicamente es lo mismo que hizo con Jesús, porque debemos entender que San José no solamente fue custodio, sino que ese proceso de custodio también requería una formación, una educación y una enseñanza a Jesús como verdadero hombre. Por eso, como lo leímos en la palabra del Evangelio de Lucas, Jesús fue creciendo en estatura y en sabiduría y en conocimiento. Y Jesús tuvo que haber sido asistido y apoyado por alguien, aparte obviamente de su naturaleza divina como verdadero Dios, que le permitía a él someterse como hijo de José y María, poder ser asistido por ellos para poder crecer, para poder educarse y ser el hombre que debía ser, ese cordero que iba a morir en la cruz por nosotros, ese Dios hecho hombre que iba a morir por nuestras vidas, que debía ser asistido por los más santos de todos, que en este caso eran José y María. Asimismo empecé a sentirme yo cuidado por San José, direccionado por San José, para poder empezar a amar a su Hijo Jesucristo. Porque yo tuve que pasar por un proceso de sanidad en mi corazón, de renunciar a muchas cosas de mi vida, de rebajarme y de ser rebajado inclusive en muchos aspectos de mi vida, económicamente, en lo trabajo, en lo espiritual, en todos los aspectos, de renunciar a amistades, de renunciar a amoríos, de renunciar a muchas cosas. Y San José empezó a ayudarme a preparar mi alma, a preparar mi corazón y mi espíritu para entender que el centro de la vida de mis hermanos es Jesucristo. La mayor asistencia que tenemos nosotros es la Eucaristía y poder entender por qué la adoración al Santísimo es tan importante, porque es la presencia de Jesucristo entre nosotros. Si nos ponemos a pensar quiénes fueron los primeros adoradores eucarísticos, vamos a lograr entender que fueron José y María. Fueron los primeros que recibieron a Jesús en lo más sencillo, en lo más humilde, en lo más frágil, en un pesebre, un bebé en pañales o probablemente completamente desnudo y vulnerable en ese momento. Asimismo, se refleja a Jesús en la Eucaristía, desde lo más vulnerable, desde lo más pequeño, que es un pedazo de pan. Pero tenemos que darle valor a eso, mis hermanos. Debemos entregarnos completamente a eso en profundidad, en amor y en verdad, como lo hizo José, que reconocía a su hijo ahí presente, pero también reconocía, lo amaba y lo adoraba como el rey. Luego de todo ese proceso, mi vida empezó a cambiar. Empezaron a llegar bendiciones. Dentro de poco me voy a casar porque una de las situaciones que pasó en mi vida es eso precisamente, ver cómo el Señor se encargó de poner sueños nuevos. Por el simple hecho de aprender ese silencio, esa prudencia, esa humildad que San José trae para nosotros como herencia, donde Él como Padre nos deja esa herencia especial y donde Él, en su rol como Padre, asignó una herencia que viene directamente desde los cielos para todos los padres y para todas las madres del mundo de ahí en adelante. A las familias, a los hogares de todo el mundo, el momento que conciben un bebé, se les otorga una virtud especial. Y esa virtud especial viene heredada desde la Sagrada Familia. Y eso permite que nuestro corazón se transfigure, que nuestro corazón cambie, que nuestros pensamientos ideales cambien completamente para volvernos hombres y mujeres de valor. Porque eso fue San José, mis hermanos. En medio de su humanidad total, fue un hombre de puro valor. Un hombre que se volvió especial para nuestro Señor Jesucristo y donde nosotros tenemos como misión poder cumplir con ese mismo camino, volvernos hombres y mujeres de valor. Así que todo ese proceso me ha permitido a mí renunciar a muchas situaciones que tal vez no era consciente que iba a renunciar y que probablemente mi hermano, tú que estás viendo este video, o los que están conectados en este momento en la transmisión, se darán cuenta que en este proceso va a ser un proceso de muchas renuncias. Pero son renuncias que valdrán la pena, son renuncias que te harán libre, son renuncias que te harán entregarte con más libertad y con más amor al Señor Jesucristo y que transformarán tu vida completamente. Aquí vas a conocer a través de este proceso, de este camino de direccionamiento espiritual josefino, la verdad de cómo podemos vivir con Jesucristo, de cómo de la mano de José, el Padre de Jesús, podemos aprender a amarle y hacerle completamente fiel. Bien, mis hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión y este video. Como les decía, esta consagración va a ser mucho más corta, va a durar 30, máximo 40 minuticos.
mucho mejor, sencillito, prudente y justo como San José. Así que espero que este proyecto sea de mucha bendición para ti. Espero que tengas siempre marcado ese propósito gigante, mis hermanos. Aquí vas a ver que todo está segmentado en Jesucristo. Aquí simplemente vamos a conocer de José como un verdadero modelo cristiano para conocer a mayor profundidad cómo es su vida, cómo caminaba él y cómo vamos a caminar nosotros para poder amar a Jesucristo tal cual lo hizo José. Y no hay mejor amor o amor más perfecto que eso en nuestra humanidad. Podamos entregar al Padre con agrado y con esmero, para que todas nuestras oraciones y súplicas sean escuchadas por Él, pero más importante para que seamos esas gracias y promesas que Dios Padre ha traído para nuestras vidas. Así que espero que perseveres y seas muy fiel a este proceso que has iniciado el día de hoy y nos vemos en una próxima transmisión. Que Dios te bendiga y que tengas un día muy bendecido.